Esta es la historia de una editora de libros que, frustrada porque el tipo que le gustaba no gusta de ella, cambió el destino con un deseo. ¿Habrá valido la pena este deseo? Ya lo veremos en... Desear. Querer algo que no puede pasar o no es probable que pase. Así es como esta película comienza como la clásica película de Disney, como anticipándonos para los deseos fantásticos que se pedirán más adelante. Pero inmediatamente pasamos a la ciudad de Nueva York. Pero no el Nueva York mágico de Disney, no. Este es el Nueva York de bocinas, luces y por supuesto de presentaciones de libros de autoayudas escritos por alguien más atractivo que inteligente. Allá está Maddie, que aquí la llamaremos Lindsay Lohan, perdiendo su bufanda como una cenicienta moderna, pero en lugar de encontrar a su príncipe encuentra a Paul, quien le agradece por editar su libro. En pleno evento, la madre la llama para preguntarle si ya se le declaró a Paul, pero Lindsay dice no estar lista, le hace ver que le ha dado un montón de señales. Se muestra muy ilusionada por Paul, cree que hoy se le declarará él a ella. Pues sí, Lindsay está loquita por este hombre. Y en esa conversación descubrimos que en realidad Lindsay es quien ha escrito los libros exitosos de Paul. Cuando llega el momento, Paul, el galán, le quiere contar algo importante a Lindsay, pasar la relación a otro nivel. ¿Trabajarás conmigo en el próximo libro? Y para rematar, cuando Paul le ayuda con una pestaña falsa a una de sus amigas, Emma, parece que entre estos dos hubo un flechazo de Cupido. Pero necesito hacerte el amor. Ya que ambos están conectadísimos, y Paul le dejó su número. ¿Y qué pasa después de dar un número? Casarse. Y así funciona el amor, más rápido que un pedido de comida rápida. No puedo creer que Paul y Emma vayan a casarse. Pero Paul súper agradecido porque Lindsay le presentó a su futura esposa. La boda se va a celebrar en Irlanda y el día que Lindsay llegó al país, confundió su maleta con un sujeto, pero no cualquier sujeto, el futuro fotógrafo de su boda. No dejaré que te lleves mi maleta. No lo entiendes, ya lo descubrirás. Ya luego que arreglaron el tema de la maleta, se montan en el mismo bus y así poder seguir hablando o peleando, porque no hay mejor manera de conocer al amor de tu vida que peleando. James, el fotógrafo, se gana el cariño de Lindsay, criticando el libro de Paul, que lo escribió Lindsay. ¿Cómo no te va a gustar alguien que te critica tu trabajo? ¿Sabes qué? Puedes irte a la... Así que tenemos a Lindsay sintiendo esa mezcla única de envidia y desesperación que solo puedes experimentar cuando ves a alguien más casándose con tu amor platónico. Y claro, como toda buena protagonista de una comedia romántica, qué mejor solución que invocar a una santa. Sí, en esta historia entra Santa Brígida, directamente desde el manual de cómo resolver tu vida amorosa con magia y no con terapia. Estabas pidiendo un deseo. Entonces tenemos a Lindsay sentada en la silla de los deseos y pide casarse con Paul. La envidia como motivación. Claro que sí. ¿Quién necesita madurez emocional cuando tienes deseos mágicos a tu disposición? Y de la forma más envidiosa de la vida, Deseo casarme con Paul Kennedy. Santa Brígida, con tal de demostrarle a Lindsay que se cumplió su deseo, empieza a echar aire por todos lados. Y Lindsay aparece despertando en su cama y cuando va al baño, Paul está bañándose y Lindsay se tapa los ojos sin saber que está viendo desnudo a su futuro esposo. Lindsay, ahora toda contrariada, le habla a su otra amiga de lo que le pasó. Con la señora cumples deseos, descubriendo que tiene un vestido de novia y que todo está listo para casarse. Al ver tantas pruebas, se da cuenta de que se va a casar con Paul, disfrutando que el hechizo se hizo realidad, gracias a su envidia y una señora entrometida que cumple deseos. Cuando Lindsay se estaba probando el vestido para la boda, se encontró de nuevo a James, pero este no la reconoce. Es como si lo anterior que vivió nunca pasó. Aprovechando que no hay fotógrafo para la boda y que Lindsay terminó en las piernas de James, su suegra contrata a James para que sea el fotógrafo de la boda. Al mismo tiempo, la señora cumple deseos cancela un trabajo de James, obligándolo a quedarse más tiempo en Irlanda. Ahí, Lindsay empieza a darse cuenta de que también es caprichosa, ya que como pasó la primera vez, de nuevo le llamó la atención el fotógrafo. Pero necesito hacerte el amor. Lindsay también es retardada, ya que golpea a Paul cuando este está intentando tocarla en la noche antes de su boda.
y no cogen. Sí, Lindsay le envidiaba el novio a su mejor amiga y cuando ya tiene la oportunidad de cogerse al tipo, lo golpea. A pesar de que Lindsay se va a casar, esto al fotógrafo James le chupa un huevo, ya que no para de coquetearle a Lindsay cuando van a buscar un lugar donde se hará la boda. Y tú no pares de coquetearme. Por los comentarios responderé cada uno de esos lances y si le das me gusta, me gustarás más. Pero si pensabas que Lindsay era la única trepadora, envidiosa y caprichosa de esta historia, la amiga también lo es. Esa, la que en un primer momento se iba a casar con Paul, ahora le coquetea a este. Siempre eres tan amable. No con todo el mundo. Como una muestra de lo que es para ti, no hay manera de que te lo quiten. Cuando Lindsay y el fotógrafo regresaban, una tormenta lo evita, teniendo que quedarse en un po. ¿Qué es un po? ¿Un Teletubbies? No, es como un bar típico irlandés, pero también es un hotel perfecto para montar cachos. ¿Pero qué hace Lindsay? Me voy a casar en 2 días. Tampoco se coge a James, el fotógrafo, y tú dices, ¿ya eres adulta, Lindsay, o qué? En ese lugar el fotógrafo va con todo, y jugando a los dardos, el tipo le enseña a tirar dardos. Ahí Lindsay se acuerda de que se va a casar, y que hay mucha cercanía entre ellos, demostrando que la indecisión es el superpoder de Lindsay. Llega un nuevo día, antes de que llegue el matrimonio. En una cena prematrimonial, Lindsay y James tienen una última conversación donde el fotógrafo le deja caer que si fuese su novia no habría necesidad de que ella le pidiera matrimonio, ya que sí, fue Lindsay la que le propuso matrimonio a Paul, sin que ella recuerde nada de cómo pasó. Al mismo tiempo, la señora cumple deseos, está evitando por todos los medios que la madre de Lindsay pueda llegar a la boda de su hija, porque esta señora tiene un plan amoroso más adelante. Desde una ventana, Lindsay observa una escena que podría ser la portada del álbum de Adele. Su amiga Emma llorando mientras Paul se despide. Y es ahí cuando Lindsay tiene la revelación de que quizás, solo quizás, ha estado persiguiendo la historia de amor equivocada. El día de la boda, Lindsay le dice a su amiga que sabe lo que siente por Paul. Y ella le confiesa que desde que conoce a Paul, siente que están hechos el uno para el otro. El nivel de remordimiento de conciencia que debe tener Lindsay no debe ser normal. Llegamos al día D, la hora H, la boda. Y Lindsay, en un momento de claridad emocional que sorprendería incluso al más cínico, decide no solo romper la tradición, sino también con el corazón de la trama. Se planta frente a todos, no vestida de novia, sino de portavoz de la verdad incómoda. Pero no estoy enamorada de él. Y estoy muy segura de que él siente lo mismo por mí. Todo hubiese terminado bien si Paul no se hubiese alterado y pensado que James, el fotógrafo, le robó la novia. Pero el fotógrafo le culpa de robarse la idea del libro que en realidad escribió Lindsay, peleando en plena boda. ¡Basta! ¡No! ¡No lo seas! ¡Haz algo! ¿Qué te pasa? Mamá, te llamo luego. Lindsay va donde el fotógrafo a hacerle ver que no es su culpa que no se haya casado, diciéndole que no puede estar sin él. Pero James, el fotógrafo, dice que así no puede estar con ella. James, espera. Lindsay vuelve tras él, le da un beso. Adiós, Maddie. Él se va en su carro que parece de juguete. Lindsay, llorando de tristeza, va a la misma piedra donde se sentó a pedir su deseo, diciendo que quiere deshacer su deseo. La señora otorga deseo, dice que eso no se puede. Lindsay dice que aprendió su lección. Chupándole un huevo lo que dice la señora vestida de verde, entiende que debe hacer lo mismo que antes y pide deshacer su deseo. Entonces, el editor de esta película echa para atrás todo lo que vimos. Y Lindsay está en su cuarto con un secador y descubre que todo volvió a la normalidad. Y así, su amiga Emma y Paul se casarán. ¡Sí! ¡Qué piedra tan hijueputamente buena esa! Ahora Paul le habla de trabajo a Lindsay y Lindsay, aprendiendo algo de lo que vivió, le dice a Paul que debe darle créditos como coautora. Pero Paul le dice que no, y ella también le dice que no a él, decidida a escribir su propio libro, pero en compañía de su fotógrafo.
ya que vuelve al Po. ¿Dónde está James? Este se estaba yendo. Cuando se encuentra a James en una banca, Lindsay se aprovecha de que ya sabe media vida de James y le habla de la lagartija boliviana que le comentó James, y a partir de ahí el coqueteo no parará, yendo al acantilado irlandés famoso que a ambos les gusta, y bueno, supongo que por fin habrán cogido, digo. ¿Quién diría que una piedra, una santa, algo incompetente y un fotógrafo con un auto de juguete nos enseñaría tanto sobre el amor